Perfecto. Listo. Bueno, entonces recordemos toda la familia de ROSE-CAM. Recordemos que es un sistema de adaptación para córnea irregular y es una adaptación sistematizada que tenemos 5 diseños, los cuales son los que estamos viendo en pantalla en este momento. Rose KK2 para un queratocono tipo oval, para el Rose KNC, para los que están mucho más centrales, dentro de los 3 primeros milímetros de la córnea, que es el Rose KNC, para esos conos pezón. Ya cuando tenemos una irregularidad de mayor extensión, como es la degeneración o el queratoglobo, incluso en anillos intraestromales y trasplantes de córnea, dependiendo de la forma topográfica de esa córnea, tenemos el diseño Rose-K y C. Cuando tenemos las córneas postquirúrgicas y normalmente coinciden con las córneas post cirugía incisional, ya sea radial, arqueada, hexagonal, que la diferencia de este diseño es que estamos hablando de un diseño de curvas invertidas, donde vamos a corregir una córnea oblata y no prolata. Y básicamente tenemos nuestro diseño Rose KXL, que es un lente corneoescleral y es el que nos vamos a detallar el día de hoy. ¿Cuáles son las características principales de todos los diseños? Permítame un segundo, yo cierro esto o si no, ahora sí. ¿Cuáles son las características principales? Y esto aplica para los 5 diseños, incluyendo el XL que vamos a ver hoy. Primero, la relación de curva base-zona óptica, el diseño asférico, las excentricidades que tiene cada diseño, el levantamiento de borde, las curvas periféricas tóricas y asymmetrical corneal technology. Entonces, cuando hablamos de esa relación de curva base-zona óptica, recordémoslo, es que dependiendo del tipo o el diseño que estemos adaptando, va a corresponder a la irregularidad y al tamaño de esa irregularidad que vamos a tratar. Por ejemplo, aquí tenemos un queratocono tipo pezón y tenemos un diseño tradicional de 9,8 tal vez o 10,4. Cuando entre más grande el lente de contacto, pues más grande esa zona óptica. Por tanto, las adaptaciones en estos casos no van a ser lo ideal porque vamos a tener un toque excesivo en la parte central y mucho acúmulo en la parte periférica. ¿Qué pasa cuando realmente la zona óptica coincide con el tamaño de la irregularidad? Pues sencillamente el fluorograma va a cambiar significativamente. Así que la relación de zona óptica está pensada, tanto curva base, zona óptica, diámetro, está pensada dependiendo del tamaño de la irregularidad, del tipo de córnea y asimismo las cajas de pruebas vienen pensados de esta forma. Los diseños asféricos que manejan la cara anterior de la zona óptica, todos los diseños de Rosca, incluyendo curvas invertidas, ¿con qué fin pusieron un diseño esférico? Con el fin de mejorar la calidad visual. Recordemos que cuando hablamos de córnea irregular, todos los pacientes tienen aberraciones no solamente de bajo orden, sino de alto orden. Y normalmente cuando hablamos de queratocono, ¿qué pasa? Los pacientes de queratocono tienen esas aberraciones de alto orden, principalmente coma vertical, que son las que más agudeza visual quitan. Entonces, al tener esa zona óptica en la en la cara anterior de mi lente de contacto, justo en la zona óptica, que es donde está la visión, me va a mejorar esa calidad de agudeza visual y me va a ayudar a, a mejorar ese aspecto. Cuando hablamos de levantamiento de borde, lo podemos sistematizar y lo podemos controlar. Entonces, cuando yo veo en mi lámpara de hendidura, en mi fluorograma, si la periferia está cerrada o está abierta, yo ya puedo pedirle al laboratorio, necesito realizar un levantamiento de borde, por ejemplo, de +3, como lo estoy viendo aquí en este imagen, o hacer una disminución de borde de -1,50. Cada borde va a tener una sintomatología específica. Recordemos que cuando tenemos un borde completamente cerrado, el lente va a estar sellado, no va a haber intercambio lagrimal, el paciente inicialmente va a sentir muy cómodo el lente, pero después de 3 o 4 horas va a manifestar que no lo tolera porque incluso puede moldear o hacer un warpage corneal y aumentar la cantidad de astigmatismo y que cuando el paciente se quita el lente de contacto sienta que ve mucho más borroso que antes. A diferencia de un paciente que tiene una periferia excesivamente levantada,
Es ese paciente que le molesta, que le incomoda, que el lente se mueve mucho, incluso se puede salir y que puede generar ciertas tinciones características en la córnea. Así que al tener este control podemos manejar y tener controlada la periferia a 360 grados. Cuando hablamos de las curvas periféricas tóricas, recordemos que es esa tecnología en el cual yo puedo abrir y cerrar un meridiano. Entonces voy a poner este video para que ustedes lo puedan ver. Si ustedes observan en la parte del meridiano horizontal, tanto a las 3 y a las 9, el borde se encuentra cerrado, pero a las 12 y a las 6 el borde está levantado. ¿Esto qué puede traer clínicamente? Tinciones 3-9 cuando el meridiano horizontal está completamente cerrado. Esto es un lente sin curva periférica tórica. El mismo lente, pero con curvas periféricas tóricas. Entonces, si observan, miren el borde del lente 360 ya se encuentra mucho más homogéneo, a diferencia del que no tiene. ¿Cómo sabemos que necesitamos una curva periférica tórica y no un levantamiento generalizado o una ACT como lo vamos a ver más adelante? Básicamente porque un meridiano va a estar cerrado y el otro va a estar totalmente abierto. El ACT, que es otra de las ventajas que tiene toda la familia de Roska, incluyendo XL, Asymmetrical Corneal Technology. Básicamente es cerrar la parte inferior del lente de contacto. ¿Por qué? Porque puede generar primero fluctuación de agudeza visual, salida y entradas de burbujas o que el lente de contacto salga en movimientos bruscos. Si vemos este video nuevamente, miren en la parte inferior cómo se ve levantado el borde. Se ve levantado, van entrando burbujas, incluso en la parte de arriba hay una burbuja grande. Y esto puede generar la pérdida o la fluctuación de agudeza visual. Entonces, cuando realizamos el ACT, ¿en qué consiste? En cerrar únicamente la parte inferior de mi lente de contacto y mejorar todo el proceso de la adaptación. Si se dieron cuenta, las guías, ellos van a venir con unas marcas, cuando hablamos de curvas periféricas tóricas, van a venir con 2 líneas hacia las 3 y hacia las 9. ¿Dónde se van a posicionar esas líneas? Se van a posicionar en el meridiano más plano. Algo importante, cuando ustedes hagan algún tipo de tecnología en los lentes, es importante que ustedes le comuniquen esto al paciente. Su lente va a tener una rayita, no se preocupe, que hace parte del proceso de la fabricación, porque a veces el paciente piensa que se le dañó, que se le rompió, que ese lente salió malo o sencillamente en el momento de lavar lo puede romper pensando de que tiene algo el lente de contacto y son sencillamente las marquillas de fabricación. Entonces aquí vamos a ver cómo el lente de contacto, esto va a tener un prisma, el ACT, para que se posicione a las 6, tiene un prisma y ese prisma pues va a tener esta marca que se va a ubicar normalmente en la parte inferior de mi córnea. Vienen 3 grados, grado 1, grado 2 y grado 3, dependiendo del levantamiento que tengamos en la parte inferior. Así que, bueno, eso era un recordatorio de todas las ventajas y las bondades que tiene toda la familia, incluyendo Robuska XL. Entonces, cuando ya hemos descartado todas las adaptaciones con un lente corneal, tenemos que empezar a buscar soluciones. Personalmente y clínicamente, cuando utilizo un lente de gran diámetro, cuando nada me funciona o cuando el paciente tiene una intolerancia a un lente de contacto gas permeable y he descartado algunas opciones como lo es Piggyback o lentes híbridos o lentes blandos para queratocono. Pienso que el lente de contacto gas permeable corneal da muchísimas ventajas. El control lo tengo yo, lo tiene el paciente, hay mucho más intercambio lagrimal. Así que cuando adapto un diseño grande, cuando todo lo demás me ha fallado y cuando ya no tengo más recursos y necesito solucionarle a mi paciente. Entonces, cuando hay intolerancia de gas permeables, normalmente en los pacientes con ectasias de gran extensión como degeneraciones, cuando la degeneración es un grado 4, grado 5, incluso en pacientes de anillos, cuando hay muchas depresiones y elevaciones dentro de los 5 o 7 milímetros y son cambios muy bruscos,
Buscamos un lente de gran diámetro para que haya un mayor equilibrio. Queratoconos avanzados, queratoglobos, traumas, queratotomías radiales. Bueno, en los casos que ustedes puedan adaptarlo. Hay algo muy interesante que sabemos que los lentes de contacto esclerales o semiesclerales no solamente se utilizan en córneas irregulares, sino también en córneas regulares como rehabilitación visual para mejorar la agudeza visual, pero también el uso puede ser de uso terapéutico cuando queremos mejorar ciertas alteraciones en superficie como lo es un ojo seco severo, síndrome de Sjögren o alguna desepitelización permanente que tengamos en el epitelio corneal que obliguemos a tener esa córnea humectada, pues vamos a utilizar un lente de contacto de gran diámetro. Entonces, cuando utilizamos un lente de gran diámetro, también topográficamente hay varios estudios, como es este que estamos viendo en pantalla, como el de Patrick Caroline. Incluso hay uno de Randy Kojima, donde ellos analizaron topográficamente y el topógrafo con que hicieron el estudio es un topógrafo de Medmont, donde evaluaron el punto máximo de elevación y de presión de la córnea, de la cara anterior, por supuesto. Así que cuando ellos dentro de su estudio determinaron que la diferencia entre el punto máximo de elevación y el punto más deprimido de esa córnea, cuando esa diferencia supera las 350 micras, ya automáticamente tenemos que pensar en un lente de gran diámetro porque posiblemente con un lente corneal la adaptación no va a ser la más exitosa. Así que este también puede ser otro tips en el momento que ustedes digan en qué momento realmente yo adapto un lente corneal o un lente de gran diámetro. Primero por las irregularidades y otro punto es evaluar las elevaciones anteriores y si encontramos esa diferencia más de 350 micras, tal vez el primer paso es adaptar un lente de gran diámetro. ¿Qué características tiene el diseño Roska XL? Primero, solamente vamos a manejar dos curvas y aquí está la diferenciación con un diseño escleral. El centro, que va a ser la curva base, no lo manejamos por medio de Sagita, sino solamente lo manejamos por curva base. Vamos a tener, si ustedes ven en la fotografía, casi en el limbo, vamos a tener un anillo gris justo en esa área que va a ser como la zona de apoyo. Como es un lente corneoescleral, ¿qué significa corneoescleral? Que tiene una porción de apoyo en la parte de córnea y otra porción apoyo en la parte escleral, a diferencia de un lente escleral que el escleral todo su apoyo sí lo va a tener en la parte de la esclera. Entonces aquí vamos a tener un alineamiento aproximadamente de unos 5 a 3 milímetros dentro del limbo. Por esto, y esta es la razón, que se va a ver una zona oscura en la parte límbica. Recordemos que la zona del limbo no la podemos tocar, pero muchas veces cuando tenemos 20 micras de lágrima en esta zona, se va a ver oscuro, pero no estamos tocando directamente la superficie, en este caso el limbo. Pero normalmente por el apoyo, por lo que es córnea escleral, vamos a tener esa área oscura cuando hagamos un fluorograma, que no es normal que lo veamos en un lente full escleral, porque el lente full escleral va a tener zonas totalmente independientes a diferencia de este diseño. Y la otra curva, pues va a ser la curva de la periferia. La periferia, recordemos, como cualquier lente de gran diámetro, evaluarlo en los 4 cuadrantes, a ver si necesitamos algún tipo de tecnología. ¿Qué ventaja tiene este diseño? Que es un diámetro de 14.6. ¿Qué significa? Que cuando son diseños entre más pequeños, tal vez las asimetrías y las diferencias que tengamos que hacer en periferia no son tan notorias a diferencia de un lente escleral. Recordemos que los estudios han confirmado y comprobado que normalmente la esclera después de los 15 milímetros hacia afuera es ni siquiera tórica, es asimétrica. Eso significaría que tendríamos que adaptar lentes por asimetría o cuadrantes específicos. Entonces, al tener un diámetro de 14.6, me favorece para evitar tantas modificaciones en la periferia.
Aquí dice que la evaluación final se puede realizar después de llevar el lente durante 20 minutos. Dentro de mi experiencia y práctica, hay algunos estudios que dicen que el lente de contacto escleral genera un asentamiento aproximadamente de 100 micras a los 30 minutos. Sin embargo, eso va a depender del diseño y va a depender de la conjuntiva. Hablamos que la conjuntiva es un tejido laxo donde básicamente va a generar un moldeo cuando hacemos esa presión con el lente de contacto. Normalmente 20 minutos o 30 minutos para mí es un tiempo muy corto para determinar si el lente realmente se está asentando, ya tiene su asentamiento final y poder evaluar qué modificaciones podemos hacer en la periferia. Yo personalmente, cuando adapto un lente escleral o un lente corneoescleral, le digo al paciente, le pongo el lente que tiene que disponer de tiempo y más o menos los dejo entre unas 3 o 4 horas. Entonces, si llega temprano, hacia el mediodía lo estoy viendo y si llega 2 de la tarde, hacia las 6 de la tarde lo estoy viendo, de tal forma que yo tenga la certeza de cómo se va a comportar el lente ya con el asentamiento, tanto el clearance o la parte central, como la periferia, si voy a necesitar realizar un lift general o realizar levantamientos por cuadrantes. Así que realmente encontramos ciertos desafíos en la parte de contactología y creo que esto lo dije en la sesión pasada. Si ustedes tienen la posibilidad de tener un mapa de elevación, ya sea anterior o posterior, les va a guiar a ustedes cuál va a ser el primer lente o dónde voy a encontrar esos acercamientos o ese gran acúmulo. Esta es una córnea con queratotomías incisionales y miremos aquí. Si ustedes observan el mapa sagital, me dice que la mitad de la córnea está curva y la mitad está plana, pero si yo miro la elevación de ese mismo paciente, me dice que yo tengo una gran área de depresión junto con dos elevaciones, como si tuviera aquí, como si estuvieran mirándose esas dos elevaciones y en medio de ellas una depresión. Quiero que miremos el fluorograma. El fluorograma definitivamente no se parece al mapa sagital, donde la mitad está plana y la mitad está curva. Entonces, aquí está la depresión, donde tengo gran acúmulo, pero aquí tengo una de las elevaciones y aquí tengo la otra elevación. Incluso aquí en esta parte morada que estoy viendo de elevación, me dice que hay un levantamiento que coincide con este levantamiento que vemos en la parte inferior. Si yo miro esta elevación antes de poner un lente de contacto, sé cómo se va a comportar mi lente de contacto y para no perder tiempo en mi consulta, automáticamente mi primera prueba va a ser un lente de contacto de gran diámetro para mejorar esa condición. Lo mismo pasa en las degeneraciones maquinales. Entonces, si yo miro, claro, aquí curvatura me está diciendo que tienes una gran curvatura en la parte inferior, pero la mitad superior, en el lóbulo superior, está totalmente plano. Pero si yo miro el mapa de elevación, me dice, un momento, si tengo aquí un área muy elevada donde me va a generar un toque, pero miren en la parte superior, también voy a tener un toque, pero en la parte inferior voy a tener un levantamiento porque aquí está morado. Entonces, y aquí en esto azul, pues voy a tener gran acúmulo. ¿Cómo se ve el fluorograma? Idéntico a la elevación. Entonces, tengo un gran acúmulo, tengo toque en la parte superior que coincide con este y tengo un levantamiento aquí en la parte inferior. Entonces, ¿cómo mejoro estas adaptaciones? Definitivamente, si yo encurvo para liberar la zona de gran toque o gran acercamiento en esta área que ya me está generando un scarring corneal, voy a aumentar estas burbujas. O sea, si mejoro esto, voy a desmejorar esto. Es cuando ustedes ya, por más que quieran adaptar un lente de contacto gas permeable, si esta córnea tuviera más intercambio lagrimal en esta área, tal vez podríamos dejar, sabiendo que no es la mejor adaptación, pero cuando ya vemos un micropunteado, un scarring, el lente se cae, son esas adaptaciones que uno dice definitivamente aquí un lente corneal no va a funcionar. Lo mismo pasa con estas córneas oblatas. Perdón. Aquí es una queratotomía incisional. Si yo observo el mapa sagital me dice es una córnea oblata. En la parte central está totalmente plano, en la parte periférica muy curva, pero miren las elevaciones. La elevación en la parte inferior voy a tener una elevación, aquí depresión y en la parte superior nuevamente elevación.
Miremos el fluorograma. Entonces, en la parte superior tengo un acercamiento, aquí nuevamente, y en la parte inferior, o sea, no coincide con el mapa sagital. Entonces, cuando vemos estas diferencias grandes y la elevación es muy importante también para determinar si inicio con un lente corneal o definitivamente ya tengo que buscar ayuda con un lente de contacto de gran diámetro. Así que Rosca XL, su caja de pruebas, viene curvaturas. Aquí hay 5,8, pero la verdad es que la caja de pruebas viene con curvas de 6 a 8, si no estoy mal. Y Jorge, me puedes corregir. El diámetro estándar que viene en toda la caja es 14,6. Sin embargo, podemos manejar diámetros de 13,6 a 16 y las curvas que podemos manejar es de 5,7 a 9,3. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, se puede realizar en cualquier potencia, pero aquí ya podemos también mejorar nuestras adaptaciones en la parte periférica con las combinaciones que ustedes quieran. Podemos hacer levantamiento de borde generalizado 360 grados o podemos realizar levantamientos por cuadrantes o podemos realizar curvas periféricas tóricas o podemos realizar ACT, incluso podemos tener lentes bitóricos como en el lente corneal de tener una curva periférica tórica y si el paciente tiene un astigmatismo residual, ponerlo en la cara posterior, en la cara anterior de mi lente de contacto para corregir ese astigmatismo residual. Bueno, una de las cosas más importantes es definitivamente la inserción, no solamente cuando lo vamos a poner nosotros, sino cuando le enseñamos a nuestros pacientes a insertar. El lente tiene que ser, mire, una inserción suave, abrir muy bien los párpados. ¿Por qué? Porque hay momentos en los que, aquí voy a poner, que el lente de contacto cuando lo insertamos, miren aquí, esta presión que ejercemos cuando ponemos el lente de contacto puede generar una alteración en el comportamiento de la parte periférica o hacer un efecto de succión. Así que una de las claves es poner muy bien el lente de contacto y enseñarle a lo que es la inserción y remoción a mi paciente. ¿Cómo vamos a evaluar el diseño Rosca XL? Son los mismos 5 pasos sistemáticos y esto aplica para todos los diseños de Rosca. Lo primero que vamos a evaluar es el centro, el segundo periferia, 3 diámetro, 4 centrado y quinto movimiento. Ojo, esto debemos aplicarlo, esto sería importante porque si el centro está mal, el resto del lente de contacto se va a comportar totalmente diferente. Si tengo un lente que me está tocando la córnea, pues vamos a tener un excesivo levantamiento en la periferia, vamos a tener una retención superior, el lente no va a tener movimiento, ahí ya todos los pasos siguientes van a estar más, o viceversa. Si tengo un lente demasiado ajustado, la periferia va a estar cerrado, el lente va a estar caído, tampoco va a tener movimiento, así que lo primero que tenemos que evaluar es la parte central. Pero ¿cómo escoger nuestro primer lente de contacto en un Rosca XL? Vamos a tener una guía de adaptación y esa guía es importante que ustedes la tengan ya sea física o ya sea en PDF. ¿Y qué nos dice esa guía de adaptación? Si usted tiene un queratocono, ver la carta abajo, que ya la vamos a ver. Pero si usted tiene una degeneración y un queratoglobo, ponga 0,6 más cerrado que la queratometría media. Si la queratometría media, por ejemplo, es 7,60, dice ponga 0,6 más cerrado, de 7,60 los cierro 0,6, por tanto, la curva inicial va a ser una curva base de 7. Recordemos que cuando hacemos el cálculo del lente de contacto, siempre lo manejamos en radios de curvatura, no en dioptrías. Si es un posinjerto, un trasplante de córnea, le dice ponga 0,7 más cerrado que la K medio. Lo mismo, tenemos el paciente con la queratometría media, 7,60. Y si nos dice ponga 0,7 milímetros más cerrado, es poner una curva base de 6,90. Pero cuando tenemos un queratocono, dice, y aquí está esta guía de adaptación, está más abajo en la cartilla. Entonces, ¿cómo funcionaría? Por ejemplo, cojo mi queratometría media y me dice que la queratometría media es de 6,6. Me voy y donde hago el cruce es donde toco la línea
y me dice que la guía de adaptación, que el lente de contacto que debería poner inicial es una curva base 7. Entonces, si yo lo tengo, por ejemplo, la K medios es de 7.2. 7.2, donde termina la línea, mi lente de contacto sería 7.30. Si no tengo 7.30, lo pondría en 7.40 o en 7.20 aproximadamente. Entonces, en el paso número 1, que es el centro, ya buscamos nuestra primera lente, hacemos el cálculo dependiendo de la córnea que estemos tratando y qué es lo que vamos a evaluar. Normalmente estos lentes de contacto, los corneoesclerales, dicen que no deberíamos hacer un corte para evaluar el clearance, pero yo sigo insistiendo que es la mejor forma porque a veces podemos generar excesos de clearance en la parte central. Entonces, ¿cómo hacemos este corte? Pues ponemos luz blanca con magnificación, lo ponemos a 60 grados, más o menos como si fuéramos a hacer un bunkering, y vamos a poner el bando de ancho lo más delgado. Entonces, una sección óptica o incluso un paralelepípedo. Entonces lo ponemos muy delgado con luz blanca después de haberle insertado fluoresceína al lente de contacto de prueba en la solución salina y lo ponemos a 60 grados y vamos a evaluar esa parte central que me muestra 3 cortes. Entonces el primero, el que estoy señalando aquí de rojo, esta es la córnea, el verde es el clearance y por último este brillo que vemos es el espesor del lente de contacto. Tenemos una gran ventaja en el diseño Roseca XL, que es el espesor. El espesor del lente de contacto es aproximadamente de 150 micras. A veces pensamos que el espesor, cuando es tan delgado, puede flexar el lente de contacto, pero en la experiencia que he tenido, nunca he tenido una flexión del lente de contacto por el diámetro, porque el diámetro también me favorece. Y no solamente esto, una de las ventajas de tener un lente corneoescleral a diferencia de un lente escleral es el intercambio lagrimal. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Que encontremos una relación de 1:1 al finalizar de la adaptación. Por tanto, ¿cuánto se asienta este lente aproximadamente? Lo que les decía, se puede asentar dependiendo de la conjuntiva y de la edad del paciente. Recordemos que entre más adultos, pues más laxa esa conjuntiva y se puede asentar mucho más. Pero los estudios han informado que se puede asentar aproximadamente entre 80 y 100 micras. Por tanto, el primer lente que yo debería poner y haga un corte para evaluar el clearance debería tener por lo menos o como mínimo un clearance de 250 micras, de tal forma que si se asienta el lente de contacto voy a tener un clearance aproximadamente de 150 micras, que sería lo ideal, que es el mismo grosor del espesor de mi lente de contacto. Acá hay algo importante y como estamos hablando de un lente corneoescleral, el lente corneoescleral no tienen una segunda curva para mejorar el limbo. Si el limbo llega a tener contacto con el lente de contacto y va a generar una marca y vamos a tener hiperemia y vamos a tener ciertas complicaciones, ¿cómo mejoramos la parte del limbo en un lente corneoescleral cuando no tenemos una curva, una segunda curva que modificar? Básicamente, lo levantamos aumentando la curva base. Este estudio me confirma que en el momento aquí lo vemos. Aquí hay leve clearance, pero aquí hay toque en el limbo. Y lo que se hizo fue aumentar la curva base, aumentó un poco la parte central, pero automáticamente en el limbo ya se despeja completamente como lo vemos aquí. Entonces, ¿cómo mejoramos la parte del limbo en un lente Roseca XL? Aumentando la curva base o ajustando la curva base. La periferia. ¿Qué tenemos que evaluar en la periferia? Indudablemente es evaluar los 4 cuadrantes, que no me genere ningún tipo de blanching o pinzamiento, o que me marque evaluar si esa periferia me está generando el pinzamiento o el blanching o la compresión 360 grados o la está generando sectorial, por ejemplo, en un meridiano más que otro o solamente en un área, o si el paciente tiene algún tipo de hiperplasia conjuntival, cómo puedo solucionarlo o hacer levantamientos por cuadrantes. Aquí hay algo muy interesante, pero bueno, aquí ya estaría hablando de un tema que son las complicaciones de lentes de contacto esclerales.
Y hay una gran diferencia cuando hablamos de blanching, hablamos de pinzamiento y hablamos de compresión. No tengo una diapositiva para eso, pero yo les explico rápidamente porque con base a eso podemos realizar los cambios de la periferia. Entonces, blanching, su palabra lo dice, es un blanqueamiento en la parte esclera, ¿sí? Justo casi en el borde, toda la parte del borde hacia adentro. Cuando aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Pues básicamente me está indicando, es como si nosotros estuviéramos, si estuviéramos en puntas, ¿listo? Entonces tendríamos que levantar el borde. Pero hay momentos en que se genera es una compresión. La comprensión es un blanqueamiento, pero no va a estar en la periferia, sino va a estar justo donde termina el limbo. Es como si ustedes estuvieran ya no en puntas de pie, sino en puntas de talón. Si ustedes ven esta compresión que va a estar es en la parte más cerca al limbo y el borde no se ve con blanqueamiento, si ustedes levantan el borde, pues van a generar más compresión porque es como si estuvieran en puntas de talón. Entonces, si se levantan más, pues van a generar más compresión. Aquí lo que tienen es que cerrar el borde para que el lente de contacto pues mejore eso. Aunque estos son complicaciones de lentes, me parece importante informarles cómo podemos hacer modificaciones en la parte periférica cuando hablamos de un lente de contacto escleral. Entonces, las periferias excesivamente abiertas en ROSE KXL pues no se permiten y incluso en ningún lente escleral porque esto puede generar entrada de burbujas, que el lente se mueva, que sea molesto para mi paciente. Cuando tenemos una periferia completamente cerrada, ¿cómo ustedes pueden evaluar que esté completamente cerrada o sellada? Después de que ustedes ponen el lente, cuando ya van a hacer el control a las 30 minutos a la hora, vuelven y aplican fluoresceína y automáticamente empiezan a hacer un push up o un push down y el intercambio lagrimal tiene que verse, tiene que entrar esa fluoresceína. Si ustedes al realizar el push up y push down, básicamente no entra y tienen que hacer mucha fuerza, ese es un indicativo que la periferia está completamente cerrada. Hay un test que se llama spin test, en el cual ustedes lo que hacen es con el dedo correr el lente de contacto escleral y si el lente no se mueve y no retorna a su posición original, es porque la periferia está sellada. Es decir, si ustedes corren con su dedo el lente de contacto y él queda quieto en la posición, es porque la periferia está muy sellada. También como se van a dar cuenta que la periferia está completamente cerrada, al remover el lente de contacto y realicen lisamina verde o fluoresceína, pues el lente va a estar completamente marcado. ¿Cuál sería la periferia ideal? Esa periferia donde no encontremos ni pinzamiento ni blanching, que ustedes apliquen fluoresceína y ven cómo pasa, porque este lente la ventaja que tiene es ese intercambio lagrimal. Esa es la periferia ideal. ¿Cómo podemos mejorar la periferia? Exactamente lo mismo como los lentes corneales, con el levantamiento de borde generalizado, 360 grados o por cuadrantes, o si necesitamos ópticas tóricas o ACT según la guía de adaptación. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces de esas indentaciones o que el borde esté cerrado no coincide con el borde generalizado 360 grados, es decir, que no es homogéneo. Por tanto, cuando ustedes aplican la fluoresceína y ven que hay algún área o alguna zona que entre la solución o la fluoresceína y el resto esté completamente cerrado, es cuando vamos a darnos cuenta que vamos a necesitar o curvas periféricas tóricas o ACT o sencillamente un levantamiento por cuadrantes. Perfecto. Entonces, este es un paciente que pusimos un diseño Rousca XL. Si ustedes observan, y esto es lo que les digo, cuando vamos a tener en el limbo un acercamiento, este es el acercamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aplicamos la fluoresceína, ponemos azul cobalto y miren este meridiano cómo se ve aquí levantado en la parte inferior y si levanto el párpado en la parte superior, pero justo en el meridiano horizontal no se ve fluoresceína por ningún lado. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, cómo realizando las ópticas tóricas vamos a encontrar que la periferia esté homogénea. Cuando hablamos de diámetro, el diámetro total
pues tiene que ser un diámetro acorde al diámetro horizontal del iris visible. Entonces, normalmente tenemos que al diámetro horizontal de iris visible podemos sumarle 2,6 o 3 que va a coincidir para tener un área libre de 1,5 milímetros en cada, tanto en la parte nasal superior, inferior y superior, es decir, para que tengamos un cubrimiento. Entonces, ¿cuál es la técnica de medir el diámetro total de mi lente? Es al diámetro horizontal de iris visible le sumo aproximadamente 2,5 o 3 milímetros y ese va a ser mi diámetro. Si, por ejemplo, tengo una córnea de 11,5 y le sumo 3, mi diámetro final va a ser de 14,5, está perfecto, entonces le voy a probar mi lente Robuska XL y vamos a mirar el cubrimiento que tiene que sobresalir aproximadamente ese 1,5 en cada lado para que tengamos un mayor cubrimiento. Los bordes demasiado pequeños, pues pueden generar más toque en el limbo y aquí sí no, pues aquí sí hay un error terrible donde tendríamos que aumentar el diámetro o cuando tenemos un diámetro muy excesivo, recordemos que entre más grande el diámetro, posiblemente más tecnología en la periferia tengamos que realizar. Esto es un diámetro completamente pequeño para ese tamaño de córnea. Cuando hablamos del centrado, el centrado, los estudios han comprobado que normalmente la esclera tiene una simetría y que es más curva hacia la parte inferotemporal. Entonces hay momentos en que cuando ponemos un lente de contacto de gran diámetro podemos encontrar ese desplazamiento un poquito inferior y temporal, está bien, pero cuando ya tenemos un descentramiento, como lo estamos viendo en este caso, que me puede generar incluso en la parte inferior un prisma, es decir, un gran acúmulo de fluoresceína, estos pacientes primero van a tener como complicaciones en la parte inferior, pueden tener o prolapso conjuntival, es decir, que la conjuntiva se va hacia la parte de la córnea o pueden generar astigmatismos residuales por la misma descentración y porque la zona óptica no queda justo en el centro de la pupila y puede alterar la calidad de agudeza visual. Entonces, miren aquí lo que les decía del prisma. Este es un paciente que si yo evalúo aquí el centro, la parte, el centraje de mi lente de contacto, voy a encontrar que está mucho más recubierto en la parte inferior. Y al ver el fluorograma y hacer el corte, miren lo que pasa aquí en la parte, aquí. A ver, que esté un poco más nítido. Aquí. El clearance en la parte superior se ve más homogéneo, pero hacia la parte inferior va aumentando ese clearance. Ese es el efecto prismático que les digo, que sencillamente puede generar también esas inyecciones perilímbicas en la parte inferior. Esto no está bien. ¿Cómo lo mejoramos? ¿Cómo mejoramos esta complicación que puede ser muy común? Disminuyendo el diámetro de mi lente de contacto o realizando ápticas tóricas si el caso me lo permite. Entonces es el mismo paciente, pero miren, disminuyó el diámetro y automáticamente el centraje mejora y el clearance ya va a ser mucho más homogéneo, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Esto es importante de evaluarlo en cualquier tipo de adaptación de gran diámetro. Cuando hablamos de movimiento, pues el movimiento es realmente imperceptible. No debemos tener un movimiento excesivo, como lo vemos aquí. Si ustedes observan, el paciente parpadea y el lente realmente es imperceptible el movimiento. No podemos tener movimientos excesivos que tenga como si fuera un lente corneal, porque esto puede generar incomodidad y esto me está mostrando que el lente de contacto realmente tiene la periferia levantada o un borde completamente cerrado. Miren, esto es lo que les digo, que uno tiene que realizar un push-up. Aplico fluoresceína y empiezo a realizar push-up. Esto me está indicando que el borde está completamente cerrado, que está sellado y que posiblemente el paciente va a llegar con enrojecimiento. Cuando ustedes quiten el lente de contacto, vamos a tener indentado 360 grados o en su mayor curvatura. ¿Cuáles son las opciones asimétricas que nos ofrece la familia Robuska XL? La curva periférica tórica. Vamos a tener cómo funciona la curva periférica tórica. La curva periférica tórica, tenemos una zona óptica del lente de 8 a 9 milímetros y la curva periférica tórica básicamente
lo que va a abrir en el meridiano horizontal es de donde termina la zona óptica hacia la parte periférica de mi lente, esa es la zona que va a levantar y automáticamente va a cerrar pues el meridiano vertical. Aquí en Colombia podemos hacer asimetría en la curva periférica tórica. Jorge, no sé si tú me confirmas, es decir, que yo necesite realizar mayor levantamiento en un meridiano y menos en el meridiano vertical, es decir, cerrar menos en el meridiano vertical. Normalmente cuando uno pide una curva periférica tórica, uno lo pide en estos valores que va en un rango de 0,6 a 2,0. Entonces uno puede pedir una curva periférica tórica de 1,0, pero ese 1,0, ¿cómo funciona? Me va a levantar 0,5 en el meridiano horizontal y me va a cerrar 0,5 en el meridiano vertical. Entonces, hay momentos en que el meridiano vertical necesitamos solamente cerrarlo un poco, entonces yo puedo decir abrir 0,8 en el meridiano horizontal y cerrar 0,2 en el meridiano vertical. Bueno, Jorge, al final nos confirmas si esto lo podemos realizar en Chile. Miren, esto era lo que les decía. Yo aplico la fluoresceína y si observan el meridiano horizontal, está completamente cerrado. Aquí cerrado, cerrado. La fluoresceína me está mostrando levantamiento, las burbujas y el meridiano vertical levantado. Levantado, levantado. Realizamos las curvas periféricas tóricas y este es el anillo que les digo que siempre va a haber en un diseño Rosca XL por ese apoyo o ese acercamiento tanto en córnea como en el limbo. Y tenemos las dos líneas guías de ápticas tóricas o curvas periféricas tóricas y el lente se ve muchísimo mejor. El ACT, yo realmente la experiencia que haya tenido en ACT XL es mínimo porque no encuentro, digamos, que escleras excesivamente levantadas hacia el meridiano inferior, pero el ACT podemos realizarlo en otros cuadrantes. Aquí en Colombia no ha llegado, solamente utilizamos el ACT para la parte inferior de mi lente de contacto, que es levantar o cerrar inverso, también podemos mejorarlo. Así que yo creo que no he tenido ningún caso de ACT en XL. Cuando hablamos de levantamiento de bordes, tenemos que tener presente que ese levantamiento de borde es en los últimos 2 milímetros de mi lente de contacto, como lo vemos aquí. Cuando hacemos levantamientos por cuadrantes, tenemos cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Esos levantamientos por cuadrantes también son de los últimos 2 milímetros de mi lente de contacto. Si se dan cuenta, la curva periférica tórica, ¿dónde comienza? Donde termina la zona óptica. Entonces me va a ayudar también a hacer un levantamiento, no solamente en la parte de esclera, sino también incluso en la parte corneal y en la parte del limbo si necesito despejar. ¿Qué pasa con los levantamientos? Los levantamientos solamente van a ser en la parte periférica de mi lente de contacto. Puedo hacerlo por cuadrantes o lo puedo hacer 360 grados. Entonces, definitivamente si es el lente o la caja de pruebas con el lente más delgado que tenemos en el mercado, el resto son aproximadamente 200 micras o 0,20 de espesor. Este es de 0,15, 0,14. No requiere las 200 micras de claridad central como los otros lentes. ¿Por qué? Porque también me permite mayor intercambio lagrimal. ¿Qué ventajas puede tener este diseño? Podemos realizar la combinación del ACT, tórico posterior, tórico frontal, curvas periféricas, la combinación de lentes bitóricos si necesitamos realizar ápticas tóricas o también necesitamos realizar una toricidad anterior. Algo importante, y no sé si los he comentado en los dos encuentros anteriores, ¿cómo ustedes determinan cuando ponen el lente de contacto? Sabemos que cuando adaptamos un lente gas permeable, él me va a corregir el astigmatismo corneal, no refractivo, a diferencia de un lente blando. El lente blando, recordemos que me corrige el astigmatismo refractivo, más no el corneal. Pero muchas veces ponemos lentes de contacto gas permeables y nos sale una sobrerefracción cilíndrica. ¿Cómo sabemos que ese astigmatismo residual no es flexión del lente o sencillamente es un astigmatismo lenticular que puede ser de cristalino o puede ser de retina? ¿Cómo sabemos?
Uno, y digamos que el tips más importante es que ustedes realicen siempre sobrequeratometría sobre su lente de contacto. Si ustedes al realizar sobrequeratometría encuentran un astigmatismo mayor de 0,75 o de una dioptría, están frente a un lente aberrado. Es decir, que ese astigmatismo residual que ustedes teóricamente le van a poner a su paciente no es real y que el lente de contacto está aberrado por ciertas circunstancias, o porque el lente ya está aberrado, o porque al ponerlo sobre la superficie, la tonicidad del párpado puede generar esa flexión. Aquí tienen que quitar este lente, poner otro lente y evaluar ese astigmatismo. Si ustedes al hacer sobrequeratometría encuentran un astigmatismo, la queratometría de 0,50, por ejemplo, 42 sobre 42,50, es porque ese astigmatismo residual que les está dando refractivamente hace parte del fondo del ojo, ya sea cristalino o retina, y automáticamente tienen que ponerlo en una toricidad frontal, es decir, en la cara anterior para corregir y mejorar la agudeza visual. Así que definitivamente toda la familia Rose-K es un lente que está aprobado por la FDA, que no es un lente nuevo, es un lente de contacto que llevan investigándolo y muestran la efectividad. Estamos en más de 92 países a nivel mundial. Es el lente de queratocono más adaptado a nivel mundial. Gracias a su simplicidad, a la tecnología que maneja. Las cajas de pruebas son de gran ayuda. Yo siempre lo he dicho que cuando a veces como contactólogos podemos pensar y decir, pero tantas cajas de prueba, realmente los retos con que nos enfrentamos de córnea irregular no es solamente tener una topografía y calcularlo con base a una topografía, sino que el poner el lente de contacto sobre la superficie cambia y es cambiante en cada paciente y el comportamiento no es el mismo. Por tanto, como contactólogos tenemos que ser conscientes que cuando hacemos una inversión en caja de prueba vale la pena porque vamos a garantizar esa adaptación final y no es comprar una caja por comprar, sino tener las mejores opciones para mi paciente de tener un lente corneal a tener un lente limbal y tener un lente de contacto de gran diámetro y tener un abanico, incluso lentes blandos para queratoconos híbridos, tener las opciones que le mejoren la calidad visual y, por qué no, la calidad de vida en estos pacientes de córnea irregular que definitivamente con unas gafas no logramos mejorar. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de toda la familia Rose-K? Primero, la simplicidad, lo práctico que puede ser y tener una caja y poner el lente de contacto, como les decía, lo que es Rose KK2 es el lente, es en el porcentaje más alto que se adapta y la probabilidad de que coincida la primera lente de prueba con el lente final es casi de un 85%. Es un sistema de adaptación para los 5 diseños, no requiere una complejidad alta. Los diseños esféricos me van a ayudar a mejorar las aberraciones, hacemos una diferenciación de diseños con respecto a los que encontramos en el mercado por la tecnología que podemos realizar específicamente en la periferia. Así que si ustedes desean un poco más de información, tenemos esta página www.rosecalens.com, donde aquí vamos a encontrar las guías de adaptación, estudios clínicos, donde pues reafirmamos la efectividad de toda la familia Rose-K. Así que, bueno, esto era como ejercicio, como para poder determinar y poder a ver si realmente tenemos claro cuándo levantar o cuándo cambiar el diseño. Entonces yo les hago la siguiente pregunta. Si estamos viendo esto en mi lámpara de hendidura, donde el paciente ya vamos a hacer una prueba, a las 2 horas lo vemos y ponemos fluoresceína y observamos esta imagen. ¿Ustedes qué cambio realizarían en este lente de contacto? ¿Realizan un levantamiento de borde? ¿Realizan una disminución de borde? ¿Realizan una CT? ¿Realizan curvas periféricas tóricas? ¿O realizan un levantamiento por cuadrantes?
Entonces, si analizamos esta imagen, vemos que en la parte superior encontramos verde, significa que el borde está levantado en esta área, pero si observamos aquí, está levemente cerrado, levemente cerrado. Entonces aquí, si al remover el lente de contacto encontramos tinción en toda esta área, lo mejor sería hacer una disminución de borde en el cuadrante número 2, que es la parte superior, para mejorar y evitar este levantamiento. Aquí. Sí, al remover el lente de contacto Roska XL encontramos esto y esto es lo que esto hace parte de la evaluación final cuando ustedes adaptan un diseño de gran diámetro. Siempre realizar tinciones antes, durante la evaluación y después de remover el lente de contacto porque las marcas les van a indicar a ustedes. Claro, la paciente tiene una queratotomía radial con una arqueada, corrigieron astigmatismo con miopía, pero si ustedes observan al remover el lente, encontramos una tinción principalmente en este meridiano y algo aquí. Un poco menos en esta área, pero aquí encontramos una tinción. Posiblemente vamos a necesitar unas curvas periféricas tóricas. Incluso aquí en el limbo encontramos una tinción. ¿Qué deberíamos hacer? Aumentar un poco la curva base para liberar la zona del limbo y realizar pues en la periferia una curva periférica tórica. Así que, bueno, creo que, por ejemplo, aquí, en esta fotografía, me está indicando que tanto el meridiano hacia las 3 y hacia las 9 está completamente cerrado, pero mire a las 6 tiene un exceso. Aquí hago una CT o hago una curva periférica tórica. La respuesta es realizar una curva periférica tórica porque tengo todo el meridiano horizontal cerrado y este meridiano levantado. Si tuviera solamente levantamiento en la parte inferior, y el resto del borde estuviera homogéneo, pues solamente realizaríamos una CT y no una curva periférica tórica. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿No? O todo claro o no se entendió nada. Una de dos. Todo claro. ¿Todo claro? Espero. Lorena, Patricia, Jonathan.